Muchachos, tengo miedo de decir algo que justo nos agarre el comienzo de la transmisión. Ahí está enganchando. Te iba a decir que se busquen algo para brindar. Para no extrañar el vernizaje. Muy bien ahí. Yo estaba esperando que alguien me haga la punta. Ya voy a buscar mi vino. Tendría que haber dicho eso en el... Ahí estamos, mirá. Ya estamos en vivo, parece. ¿Sí? ¿Es verdad? Mirá, ahí salimos escrachados. Muy bien. Sí, efectivamente, salimos al aire con eso. Bueno, bienvenidos a todas y todos. Es rara toda esta situación, pero tenemos que imaginar que está lleno de gente ahí del otro lado. Nos tenemos que imaginar como tantas situaciones que este año nos tenemos que imaginar o recordar cómo eran, ¿no? Tenemos que estar evocando cómo eran las cosas. Bueno, cómo eran las inauguraciones de suelta de globos, con bastante gente, con muchos encuentros, con amigos, haciendo nuevos amigos, conociendo nueva gente, encontrándose gente que uno quería, admiraba o respetaba, o todo eso mezclado a cada paso que daba. A cada dos baldosas te pasaba eso. Bueno, esa es una de las cosas que evidentemente extrañamos este año como tantas otras, pero no nos vamos a colgar para nada en lo que no pasa, en lo que no hay, sino en lo que sí hay, porque estamos muy contentos de que pese a toda esta situación, la peste no haya detenido a este espacio que se llama Suelta de Globos. Para quienes estén entrando aquí por primera vez y no conozcan el espacio, yo que soy Iván, cuento también a quienes no me conocen, no conocen el espacio, que soy el curador, palabra rara, palabra extraña a la que nunca me acostumbro, pero así le dicen, de este espacio. Digamos que soy quien idea estas muestras y finalmente las coordina. Quiero contarles que este es el 9º año que está el espacio funcionando y es la primera vez que lo hacemos de esta manera, que presentamos online y que exponemos online, ¿no? Desde las 6 de la tarde está la muestra, esta historieta colectiva que construimos con guión de César, y que está aquí enfrente, César Inovec, que ya está en cámara también. Esta muestra, digo, es la primera de este año, de 2 que vamos a hacer, y entonces estamos contentos, pese a lo que no hay, pese a lo que se evoca y lo que se extraña, la alegría está porque parecía que este año estas cosas no iban a existir, y sin embargo existen, se pudo. Y en algunos aspectos, las condiciones son mejores aún que las de años anteriores, ¿no? Entonces estamos muy satisfechos de iniciar, insisto, este 9º año Suelta de Globos y contar con 2 excelentes muestras. Una terminada, que la estamos estrenando hoy, que es lo que estamos presentando en esta videocharla, efectivamente, y una que ya se está empezando a cocinar y que después les vamos a dar algunos detalles. Yo quiero darle la bienvenida a los participantes, a los artistas hacedores de esta obra que han podido sumarse a esta charla, que no son todos, no son todas, porque algunas no han podido sumarse, algunas de las personas, por distintos compromisos o dificultades técnicas, pero están varios de ellos aquí. Y sobre todo está César, que es el guionista, el autor de esta historia que los 9 artistas tuvieron la obligación y el placer de graficar, ¿no? Entonces, bueno, además de César, que es este muchacho de barba ahí con una ropa que distingo como de un tono verde, quizás grisáceo, depende de la iluminación. Crema. Está Luis Ernesto Fernández Alle ahí con una prenda oscura levantando la mano, uno de los artistas gráficos, un pintor que ha colaborado en esta obra y ha realizado precisamente la viñeta 7. A su lado está un tocayo mío, Iván Cigarán, dibujante muy conocido aquí en la zona, un humorista gráfico, historietista, ilustrador, todoterreno, que tiene varias particularidades. No vamos a alargar mucho las presentaciones hoy. Ahí al lado digo en las ventanitas que veo yo en el Zoom, no sé cómo lo verán ustedes en YouTube. Al lado está Juan Cruz Isla, también un dibujante de la camada, algunos, aunque él no ha participado en esa revista, es como de ese séquito, la camada Taller Llanto de Mudo, diríamos también. La camada Ignatius, Ignatius tenía razón, aquella revista que salió de los talleres de Llanto de Mudo y que ha creado un semillero enorme. Bueno, Juan Cruz es un dibujante, ilustrador también que está
teniendo mucha actividad últimamente, que viene de ese palo. Y no se la ve en cámara, pero está ahí escuchando y va a hablar, se la va a poder escuchar a Belén Sonet, una artista plástica, dibujante puntillosísima, que alguna vez incursionó velozmente en el coloreado de historieta, en un libro de cómic que coloreó, realizado por otros artistas y que fue editado por Llanto del Mudo, precisamente. No tengo el dato ahora en la cabeza. Pero que luego se concentró en aquello que más me gusta, que es la ilustración de tono plástico, de dibujo preciosista. Y aquí está Belén, que fue la encargada de hacer la portada de esta obra. ¿Sí? La que abre, la que promocionó y la que abre toda la obra antes de la primera viñeta, antes de ingresar al universo de esta casa particular que nos muestra Testamento. Bueno, habiendo sido presentado, yo le voy a dejar la palabra a César Novek, escritor, todoterreno, también periodista, muy afecto a las historietas, no es la primera vez que guiona una, no es la primera vez. Sí vamos a tener a fin de año un escritor muy afecto a los cómics también, pero que va a debutar como guionista, así como había debutado Caro Panero el año pasado. Como guionista que publica, digamos, ¿no? César los ha hecho y los ha publicado. Bueno, les dejo la palabra con él para que nos cuente cómo aceptó este reto, guionar por el suelto de Globos, y cómo lo encaró finalmente. ¿De dónde surge Testamento? Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este momento virtual, lamentablemente sin vino de por medio, excepto Lomsakov, que está ahí. Nos encontramos a fin del año pasado en la presentación de otra edición de Suelta de Globos, que era la que guionó Emiliano Salto, y ahí tuvimos una charla. Y bueno, ¿cuándo fue? ¿En abril, marzo? No, en marzo, antes de la pandemia, me habías propuesto la posibilidad de... este año sí, pensé sí, que me decías el encuentro. Sí, en marzo te empecé a hablar. claro. A principios de marzo. Sobre la posibilidad de guionar una historia que tribute algunos elementos de la narrativa visual de Paco Roca, que en teoría iba a venir, pero no se pudo. Claro. Yo había leído bastante Paco Roca y aproveché la oportunidad para conseguir todo lo que no había leído y lo que sí había leído, todo, y le metí hasta el fondo. En el medio de eso fue la cuarentena obligatoria, se suspendió todo, así que tuve tiempo de sobra para ir pensando el guión durante mucho tiempo. Claro, además estuvimos como en pausa, César, y también, ¿no? Porque entre que se supo que la pandemia iba a imposibilitar el Festival Docta y por lo tanto Paco Roca no iba a venir, y entre que supimos, desde ahí hasta que supimos que Suelta el Globo igualmente iba a existir este año, pasó un tiempo como de incertidumbre, ¿no? De parálisis. Sí. Sin embargo, tu cabeza siguió rodando en este guión. No tenía mucha otra cosa que hacer. Así que sí, lo seguí trabajando. Me interesó qué factor común denominador podía encontrar toda su obra, o uno de ellos por lo menos, que pudiera trabajar para no caer en algo superficial como personajes o paisajes o qué sé yo, temáticas así como muy, que sean muy obvias. Y se me ocurrió como tratar de ir lo más al fondo posible, y por eso pensé que un tema que de alguna manera atraviesa toda su obra es el paso del tiempo. A pesar de que tiene una novela gráfica que se llama La Casa, no me basé directamente en ella, a pesar de que es una de las que más me gustó. Por ejemplo, Arrugas trata sobre el paso del tiempo también. Me pareció que era un tema que era bastante literario y me gustaba la idea de expresarlo a través de una casa que se iba deteriorando, que se iba desintegrando. Me interesó esta idea que yo en el guión les puse como un comentario sobre el concepto de extimidad de Lacan, que a su vez yo llegué a ese concepto por una película que se llama La última voluntad y testamento de Rosalind, no me puedo acordar el nombre. Es un tipo que va a la casa de la madre muerta y encuentra una colección de antigüedades y está como agobiado por todos los fantasmas de esa casa, que no son fantasmas en el sentido literal, sino que son recuerdos que de alguna forma lo van oprimiendo hasta aplastarlo emocionalmente. Y se me ocurrió que qué pasaría
si no hay nadie para ser receptáculo de esa atmósfera como que implosione sobre sí misma, en un sentido como emocional, poético. Y bueno, cerca de casa había una casa a pocas cuadras, ese es en General Paz y Jerónimo Luis de Cabrera. Hay una casa que ahora le han limpiado el frente, pero está deshabitada, pero tenía unos gomeros que prácticamente se estaban devorando la casa, con unas lianas secas que caían y la vereda levantada, y era una sensación de total melancolía, que denunciaba delataba tiempos mejores. Pero como decía Feiling, ¿por qué tenemos decadencia si nunca tuvimos apogeo? Este, yo creo que en la arquitectura de nuestras ciudades siempre se encuentran esos vestigios de ese fulgor que nunca nos llegó, tal vez a nivel país. Y bueno, quería poner un poco todo eso en el guión. El gran desafío de poner todo eso en 8 cuadros más una portada, ¿no? Sí, Cuadros que luego se multiplicaron un poco también, ¿no? Que se amplificaron. sí, yo pensaba, porque había asistido a otras inauguraciones y había leído los cómics y como que pensaba la manera en que pudiera cada ilustrador tener espacio para explayarse y aportar lo suyo sin que de alguna forma fuera tan estridente el cambio de una página a la otra. Este, la verdad que me ha gustado mucho la experiencia porque tuve la posibilidad de elegir eh, plumas que admiro mucho, que son todos ustedes y los que no pudieron estar presentes también. Son personas cuyo trabajo vengo siguiendo hace rato por redes sociales, algunos los conozco en persona. A Iván Cigarán, de B de Viñeta, allá lejos y hace tiempo, hace más de 10 años. Eh, a Ernesto, bueno, nos cruzamos en un bar, en un evento. A Belén la seguía por redes sociales y estaba sentada con Ernesto, de ahí lo conocí. A Juan Cruz y a otros los conocí por redes sociales. Bueno, el único con el que había trabajado antes es con Sebastián Cabrol, que me ilustró un par de relatos y me hizo la portada de un libro hace 2 años atrás. Así que, bueno, quería antes que nada eso, agradecerles porque realmente han puesto toda la carne en el asador. Cada vez que acá el camarada Lomsakov me mandaba un avance, yo me quedaba así como, no lo puedo creer. O sea, cada uno de los trabajos iba superando las expectativas que yo tenía, que eran altas porque conocía lo que hacen. Así que nada, eso, quería agradecerles por el esmero y el amor que le han puesto a la historia. Este, no sé si les ha gustado tanto, pero por la forma en que lo han trabajado, por lo menos simula que sí. Bueno, van a tener oportunidad ahora de expresarlo y de volasearlo también si hace falta y de ser honestos también. Eso es lo bueno, ¿no? Es lindo este momento de encuentro de los hacedores por primera vez cara a cara, porque, digamos, han dialogado algunos, tal vez han cambiado algún chat en algún momento de duda, por lo menos con quienes conoces más, pero no hubo esta reunión de decir, bueno, acá estamos juntos la mitad de los hacedores de la historieta y para conversar cómo se hizo, ¿no? Es interesante. ¿Qué es lo que pasa justamente en la sala cuando se inaugura y los artistas que viven cerca o que pueden viajar concurren, ¿no? O sea, muchas veces se encuentran, se conocen y charlan y dicen, ¿viste cómo quedó? ¿Cómo lo resolviste esto? ¿Cómo decidiste hacerlo? Bueno, para eso estamos aquí hoy, a través de este medio, también para sacar el detrás de escena, no solo para los y las espectadoras que estarán detrás del YouTube, sino también para nosotros mismos, ¿no? Bueno, y una cosa que quería subrayar, que por ahí es evidente para muchos, pero para otros no, que hoy es el Día de la Historieta en Argentina, ¿no? 4 de septiembre, así que hemos elegido esta fecha muy a propósito para poder celebrar este medio que nos da tantas satisfacciones y que una vez más nos está permitiendo celebrar. Bueno, estamos con Ernesto, volveremos luego con César y yo los voy a dejar en realidad después que dialoguen entre ustedes, me voy a abrir, voy a dejar todo lo que pueda, mi papel de parlanchín coordinador. Luis Ernesto es pintor, dijimos al principio, pero también es una persona muy relacionada afectivamente con los cómics, los ha hecho, los ha publicado. Ahí están las biografías de todos, ¿no? Las biografías profesionales, técnicas, unos resúmenes en una parte de la página web del Centro Cultural están, pero bueno, recordar que él ha publicado en varias revistas
en distintas instancias, hace más de una década, ya algunos cómics, algunas historietas, antes de concentrarse en su carrera plástica, que incluye no solo pintura de lienzo, digamos, de caballete, sino también muralismo en gran proporción, ¿no? Bueno, Luis Ernesto, ¿cómo te has sentido con esta obra? Bueno, Donde le has puesto todo, sinceramente. Bueno, gracias. Está bueno esto que no sea, para aclarar a la gente que ve, no vamos a hablar por orden de dibujo ni viñeta, digamos, pero está bueno eso. Está interesante que se arme así como un... Un rompecabezas. Sí, yo quería recordar cómo conocí a César. Seguramente Belén se va a acordar porque en realidad fue ella la que me presentó a César. Si mal no recuerdo, fue en Repúblico. Así es, en República. Con Ahí nos República, juntamos entre muchos. que estaban ahí en banda, estaban comiendo. Yo me acuerdo, yo empecé digamos, a dibujar un poco condicionado, pero condicionado a gusto, porque me acuerdo que le compré este libro. El que ilustró Cabrol, la tapa es de Cabrol. Mirá, Fijamos. La configuración del silencio. Y la verdad que me encantó ese libro. Y me gusta el género, pero es raro que encuentres algo que te dan ganas de leer de vuelta. A mí me pasó con ese libro. Así que bueno, quedé un poco condicionado gratamente con la obra de César. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Yo un poco me defino como simbolista a la hora de trabajar y para mí fue como una oportunidad de jugar. Quizás no soy muy buen, no soy el dibujante ideal para un guionista porque me encanta poner cosas y jugar con los significados y por el ida y vuelta de algunas cuestiones. Pero bueno, nada, me divertí bastante en este laburo. ¿Cómo se llama? Bueno, vos, Cesari, planteaste, ¿no? Empezás cuando nos hablás, a hablar de este concepto de Lacan de eximidad, ¿no? Como lo íntimo en lo exterior, ¿no? Yo Sí. me imaginé, bueno, la gente que nos está escuchando, cuando lea el cómic, se va a entender más, digamos, ¿no? Pero yo imaginé, ¿no?, que esto exterior es la casa, ¿no? Es la casa que va viviendo como estas etapas. Y yo dije, bueno, a ver, voy a pensar un poco, ¿no? ¿En qué lugares cómo puedo jugar con esto de que los objetos se apropien o que reflejen, ¿cómo se llama? Esto de la intimidad de las personas o la historia de las personas, ¿no? Porque bueno, es como un relato de la historia de las personas, pero es la historia como una historia de este lugar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar en cosas, ¿no? De repente, por el contexto y porque ya te conocía y por ese libro, pensé, por ejemplo, en La ruina de la casa User, de Edgar Allan Poe, ¿no? Como ese deterioro lento, esa cosa barrosa, digamos, ¿no? Es uno de los relatos que sí, podrían haber sido referencias de tal cual, digamos, dentro de la tradición del cuento fantástico, terrorífico. Aclaro para quien está viendo y no lo leyó que no es una historia de terror, pero sí, La caída de la casa Usher tiene mucho de eso. Sí, bueno, se va muy para el terror, pero sí, quizá, bueno, es lo que yo decía, que también busqué interpretar ciertas cuestiones, pero bueno, también cada parte del cómic tiene como su clima, ¿no? Y a partir de eso empecé a meter como detalles. De repente, metí un cuadro haciendo un poco referencia al retrato oval, también de Edgar Allan Poe, como un objeto. Es como un objeto que se apropia de una intimidad, digamos, de la vida, básicamente. Y que implica también la muerte. ¿Cómo se llama? Y después empecé a meter cosas, por ejemplo, bueno, cuando vean el trabajo se van a dar cuenta. En la cama metí una telaraña, como esta idea de
de cómo la casa, también es como un guiño a la arquitectura modernista, ¿no? Es como un guiño de cómo esa telaraña, cómo se apropia de la historia, digamos. ¿Cómo se llama? Bueno, el televisor que metí es como una referencia a Poltergeist, que también es como una, oye, los 80 full, ya que estamos de moda con los 80. Bueno, también mi idea de que una casa se apropia de los fantasmas de su historia, digamos. ¿Cómo se llama? Le metí en una parte hay como un cubito chiquitito, metido ahí, escondido, al lado de la cama, también, con una cadena, y eso de repente es un guiño a, ¿cómo se llama? Hellraiser, la película de Hellraiser. La configuración del lamento se llama el cubo ese, o caja de Le Marchand, que es la que... Exactamente. Vos, en un momento, vos cuando relatás ciertas cuestiones de la casa, decís, bueno, se vive, se ama, se sufre, se lucha y se muere, decís. Y bueno, yo le agrego se goza y se muere. esa referencia como a los cenobitas, ¿no? Y esa apropiación de la intimidad. Que tienen un concepto muy diferente al nuestro de lo que es el placer. Sí, bueno, al público mayor le aconsejo que la vea, digamos, no menores no. Bueno, y también, bueno, la última referencia, creo que es la última, le metí varias, son esas personitas en el cuadro, que son varias, que el cuadro que está de arriba a la izquierda. Pensé como en la última foto que aparece en la película Resplandor, dirigida por Kubrick, de Stephen King, que bueno, es otra referencia a la apropiación la apropiación de algo externo de una historia, digamos, ¿no? El Hotel Overlook. Bueno, un poco jugué con todo esto. La verdad que me divertí mucho. Si bien estaba como lleno de trabajo, me pasé un par de madrugadas ahí trabajando con eso. Pero bueno, un poco ese fue el trabajo. El Resplandor es otra buena referencia porque la idea era contar una historia a través de atmósferas. Justo, prácticamente es justo lo que estabas diciendo. Me encantó, la verdad, cómo lo has interpretado vos y el resto también. Cómo a partir de una sola imagen, de una atmósfera, se puede contar todo lo demás. La idea era esa, que hubiera como cierta densidad narrativa. Ya que teníamos poco espacio y no podíamos meterle tanto movimiento para querer contar algo complejo, me pareció que estaba bueno eso, que solamente hablen los recuerdos de lo que alguna vez tuvo, o los vestigios de las cosas vividas por los habitantes de esa casa, pero que en todo momento se entiende que no están, que no hay nadie. Sí. Sí, igual empieza, digamos, si bien no es una historia, no es una historia como de terror, si se quiere, sino, bueno, es una historia. Pero empieza con una imagen que es muy fuerte, digamos. Esa imagen no le voy a contar yo, pero porque no es mi página, pero bueno, es fuerte. La imagen de la portada. ¿Te referís a la portada o a la primera viñeta? No, la primera viñeta. Bueno, alto contenido, alto nivel intelectual tiene hoy la historieta y la charla. En varios momentos los hablantes se han acariciado la barba en un gesto que condice bien con hablar de Lacan y esas cosas. Creo que estamos no voy a decir en un nivel, pero en un costado, en un estilo que quizás no lo habíamos notado todavía en Suelta de Globo. En ese sentido hay innovación y hay crecimiento, pero tal vez porque tampoco nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar así públicamente entre la mayoría de los hacedores de la obra y de escuadringarla. Siempre han sido charlas privadas en el pasillo, con la música de fondo, con los vasos chocando. Esta es una oportunidad muy interesante de esto, ¿no? De seguir diseccionando la historia, ¿no? Bueno, y al lado lo tenemos a Iván Cigarán, ya lo habíamos mencionado, presentado. Un dato importante que no dijimos y que viene bien al matiz que está cobrando esta charla, mencionar que desde el año pasado, o el anteaño, por ahí me estoy confundiendo, Iván es antropólogo, además de diseñador gráfico y dibujante.
y que su tesis precisamente fue en forma de historieta. Un detalle al margen que podemos engancharlo con lo que estamos hablando o no, pero que no es tan al margen, me parece, ¿no? Bueno, buenas, ¿cómo va? Bueno, primero agradecer, no había querido interrumpir, agradecer por la participación porque soy un gran fan de Suelta de Globos, siempre trato de ir, siempre que puedo, y más que nada en realidad justamente porque es un punto de encuentro que muchas veces falta, de encuentro presencial, irónicamente no es hoy el caso. Pero eso, me gusta mucho el espacio y me parece que es un espacio que está buenísimo sostener y mantener y que es muy, muy útil y muy importante. Gracias. Bueno, no sé, tendría que hablar más o menos del proceso. Perdón. Creo que es la consigna, ¿no? Sí, o lo que César y quiera hablar con vos. Yo les di el pie nada más. De una. Dejo Bueno, a ustedes conversando. en primera instancia me pareció re interesante la propuesta. Me pareció re interesante como idea para articular varios paneles habilitando distintos momentos y todo con un hilo conductor que es una casa, que es algo que es interesante porque en general es como que los escenarios no tienden a tener el carácter de protagonista, de personaje, digamos, y eso me parece re interesante, me parece hasta incluso desde, bueno, en antropología también tenemos arqueología, digamos, vemos mucho eso, hay muchas líneas de arqueología que justamente plantean esto, o sea, de sacar al espacio, al paisaje, al lugar, como un mero telón de fondo, sino que es un participante activo de nuestra vida cotidiana. Si uno ve las casas, de hecho, automáticamente podés hacer análisis sociales, digamos, de cómo es la estructura social, familiar, económica de cada momento, de cada contexto. Y bueno, entonces desde ese punto de vista me pareció súper interesante la propuesta, la idea, y muy bien llevado a cabo, además con este juego de los pequeños momentos dentro de cada página, que bueno, que de alguna manera lo convierte más en una página de historieta y no tanto en una viñeta, lo cual me parece que está buenísimo porque hay como una narración interna dentro de cada panel. Así que, bueno, eso por mi lado. En cuanto a mi proceso, no soy tanto del simbolismo oculto. Lo mío es un poco más de oficio de historietista nomás. Guión, lo que dice es importante, lo que dice el guionista es que tiene que estar. Sí traté, bueno, obviamente de jugar con esta idea del espacio, como de alguna forma por el tono que tenía la historia, más tirando a lo triste, a lo melancólico, a lo sombrío, por eso un poco la oscuridad, por eso los tonos más oscuros, el lugar vacío, un poco ir con eso. Y bueno, y después tratar de que los personajes, si bien no tienen diálogos, que hablen mucho a través de las expresiones, tratar de demostrar distintos momentos a través de las expresiones de los personajes. Y bueno, eso es un poco el proceso y lo que, no sé si César, si te interesaba indagar en algo más. No, vos sabés que una de las razones por las que, porque Lonsakov, lo llamo por el apellido para que no se confunda con vos. Sí. Una de las razones por las que, digamos, como que, si bien yo casi que no hablé con ninguno, yo a Lomsakov le pedí permiso a nuestro curador para poder elegir qué ilustrador iba en cada página. Entonces, había una razón por la cual a cada uno le tocaba esa parte de la historia, y en el caso tuyo era porque veía que le podías dar movimiento.
nota a pie de página, estuve en tu entrega de diploma, yo fui a acompañar a otra persona y vi que te entregaron el diploma y ahí me enteré que eras antropólogo, pero estabas muy lejos y no Mirá, llegué a saludarte, pero aprovecho para felicitarte ahora. bueno, Este, gracias. he visto cómo ha evolucionado tu trabajo y se nota la influencia de esta segunda carrera y eso también está buenísimo y eso me entusiasmó mucho para pedirle a nuestro curador que te convocara y que justo te diera esa página. A cada uno, digamos, lo veía como afín a un momento histórico o a un momento de la narración, o, viste, cuando cerrás los ojos y decís, bueno, esto es para este, esto es para este, así. Y por eso decía que estaba tan gratamente sorprendido por los resultados, porque, no sé, sentí que cada uno podía, o por lo menos que el trabajo de ustedes podía encajar o conectar en diferentes grados, pero creo que eran afines espiritualmente, si se quiere. De Este, una, de una. y la Sí, sí, lectura, me gusta mucho dibujar personajes, o sea, eh, soy muy de la creación del personaje, de las expresiones, entonces, sí, los lugares vacíos como que me cuestan, no son mi fuerte. y la lectura que haces sobre la cuestión arqueológica, de cómo están plasmados en el mundo de lo concreto y en los espacios todas estas cuestiones sociológicas y demás, tal cual yo lo veo de la misma manera, o sea, es eso lo que tuve en cuenta, nada más que trataba de que todo aparezca en el mismo espacio, pero en distintos tiempos. Muchas veces un espectador de estas obras no se imagina la cantidad de laburo que hay en un cómic de 8 cuadros, ¿no? Por ahí piensan, mirá, es breve, tiene poco texto, mirá, son 8 grandes dibujos. Y resulta que hay un tipo acá que ha estado craneando unos cuantos meses y ha depurado el guión varias veces porque soy testigo, que lo ha pulido y pensado hasta el más mínimo detalle, y que además después estuvo pendiente del proceso, ¿no? A mí me gustaba siempre esta expectativa de saber que tenía la imagen para mostrarle la imagen recién entregada, es decir, a ver cómo le va a sorprender, cómo le va a impactar a él, que además, sinceramente, encuentra siempre todos los costados positivos. ¿No? Yo por ahí, desde el lado de curador, soy más hincha de pelota, digo, exigente, digo, esto me hubiera gustado que sea así. No se lo digo a los dibujantes, por supuesto. Quedo ahí porque soy muy respetuoso y porque sigo confiando en el talento valioso, pero sí soy más de expresar mi, hoy tenía esta idea. Él no, es mucho más flexible, más permeable, digamos, a este enriquecimiento, ¿no? Y eso es muy valioso en un guionista. Creo que lo más grande de guionistas son aquellos que han sabido eso, ¿no? Dejarse permear por la interacción con los dibujantes con los que trabajan. Bueno, genial, químicas que se han dado. Bueno, y aquí a la derecha en la ventana. Me está vendiendo como guionista, así que el que quiere un guión me avisa. Oh, por supuesto. Che, aquí en la ventana de la derecha, no sé cuándo, no me acuerdo cuánto tiempo hemos pactado para esta transmisión, así que vamos a tratar de completar la ronda y después, si nos queda tiempo, seguimos conversando. Pero en la ventanita a la derecha me queda Belén Sonet, lo adelantamos, hizo el dibujo de portada, que se lo pedimos mientras la secuencia ya estaba en marcha, no se lo pedimos al principio ni al final, son dos modalidades distintas, ¿no? A veces puede decir, bueno, hacer la portada a ver qué tono tira esto, o a veces se deja la secuencia terminada y se dice, bueno, vos mirando todo esto, ¿qué harías en la portada o cómo lo harías? ¿No? Bueno, en este caso optamos por una descripción precisa que hizo César y ya van a conversar sobre eso, y que ella la pudo hacer a lo largo del proceso de la secuencia o en una etapa avanzada de la misma, ¿no? Belén, ¿cómo fue? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Me estamos escuchan? bien. Bien. Te escuchamos bien. Bueno, Quisiéramos bárbaro. verte, pero te escuchamos bien. Sí, acá estoy escondida. Bueno, la idea de la portada fue representar la piedra como fundacional de la casa. Una casa que ya está como atrapada, digamos, por el tiempo, por las plantas. Y bueno, y pensando también en ese momento, de principio del siglo, de los inicios de esa arquitectura Art Nouveau y digamos con un estilo así retro,
bueno, fue que diseñé, digamos, la portada y bueno, y diseñé también las letras, así que eso fue mi aporte a la historia, digamos, con el estilo más o menos de la casa. ¿Me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos perfecto. Bueno, yo vengo más de una rama de la ilustración y de la pintura y me interesa mucho los detalles, me interesa mucho también el estilo así tipo los grabados antiguos o los del principio del siglo. Trabajo mucho casi siempre en tintas, esta vez lo hice a lápiz, sobre todo para que pareciera más esa sutileza que tiene la piedra, que quizás con la tinta queda un poco más dura. Entonces, trabajar el lápiz es algo mucho más delicado y bueno, y me sentí más cómoda para hacer los detallitos. ¿Me escuchan bien o está muy bajito? No, perfecto. Ah, Perfecto. bueno. Está bueno porque se nota que en el diseño que hiciste, en el diseño vegetal, corresponde estéticamente a lo que fue el modernismo, digamos, en el diseño de Sí, digamos, arquitectura. esa época que se llamó Belle Époque, digamos, Igual. así que Muy pensando en bien. eso. Que acá en Argentina fue como la época del centenario, con todo ese entusiasmo de querer construir con estilo europeo y demás. Me encantó de tu trabajo que fue como o sea, la idea era que la portada fuera como un mascarón de proa, que tuviera fuerza y delicadeza a la vez. Y que cuando vi la textura, ese mármol, así que casi que se puede tocar y sentir el frío, este, Claro, de piedra nos quedamos nosotros cuando la vimos, ¿no? Porque además sí. primero Belén mandó el dibujo artesanal, digamos, antes de escanearlo y antes de hacerle los retoques digitales que ella le hizo, sobre todo con el temático, digamos, Sí, que lo hizo el dibujo digital. inicial es a lápiz y después, bueno, tuvimos un retoque digital del color, digamos, de darle ese tono amarronado y verdoso Claro, claro. para que quedara, digamos, no sé, más digitalmente a la vista, más atractivo, digamos. Pero Para una portada. cuando nos compartiste ese dibujo, una foto así casera del dibujo Sí. inicial, sin escaneo, que estaba a lápiz, quedamos de piedra también, porque ahí es donde parecía de mármol. Cuando estaba blanco Cuando parecía estaba de bien mármol, luego blanco, se gris. ensució más, ¿no? Luego vino el verde y vino la planta, pero al principio le veíamos un realismo, ¿no? Eso creo que la conversación que tuvimos con César y eso, porque además mandaste un pedazo ampliado y el nivel de detalle era decir, pero esto está tallado. Sí, hay unas Efectivamente, partes como rasgadas, como rotas y quebradas, que ahí esa parecía era que la lo habías parte. tallado. Parecía que vos habías hecho el bajo relieve en vez de dibujarlo, sinceramente. Ay, bueno, gracias. Ese es el Me impacto alegro que se note creo el que esmero. No, tuvimos. sí. Yo pensaba en algo que sea, no sé, como mezclar la cuestión esa de la ruina comida por la vegetación de las pinturas de Friedrich, Caspar Friedrich, el del romanticismo alemán, Sí, me con encanta. la cuestión esa de decadentista de Aubrey Beardsley, y bueno, Ujú. ni que me hubieras leído la mente, porque era eso justo. Bueno, buenísimo, me alegro. Sí, yo digamos que me crié también, hoy pensaba, La sí, cuestión esa de la ruina comida por la vegetación de las pinturas de Friedrich, de Caspar Friedrich, del romanticismo ahí alemán. quedó como un... La cuestión esa decadentista de Aubrey Beardsley, y bueno, y que me hubiera leído la mente, porque era eso justo. Bueno, buenísimo, me alegro. Sí, yo digamos que me crié también, hoy pensaba, La sí, cuestión esa de la ruina comida por la vegetación de las pinturas de Friedrich, de Caspar Friedrich, del romanticismo ahí alemán. quedó como un... La cuestión esa decadentista de Aubrey Beardsley, y bueno, y que me hubiera leído la mente, porque era eso justo. Bueno, buenísimo, me alegro. Sí, yo digamos que me crié también, hoy pensaba, sí. Hola, hola. Sí, hubo como un Paso. hubo un flashback, ¿no? Escuchamos lo que había pasado hace un rato.
Un momento Un hueco en extraño, el ¿no? continuum de espacio-tiempo. Sí, entró la imagen, entró la magia, me parece acá. Sí, hubo un rulo de tiempo ahí. Un rulo, sí. Ahí va de nuevo el rulo, mirá. ¿Estamos en el mismo tiempo-espacio? Ya estoy perdido. No sé. Estamos- Como hoy es 4 de septiembre, se debe estar materializando el Eternauta. Estamos atrapados en un bucle. Hay un bucle. Entró la imagen, entró la magia, me parece. Yo me Sí, quedo hubo un casado. rulo de tiempo ahí. Bueno, no sé si tenemos que consultar a nuestro técnico para que nos resete, a ver ¿Estamos en el si, mismo tiempo-espacio? Ya estoy perdido. este rulo se acaba, porque estamos como en una especie de... Se debe estar materializando el Eternauta. Vamos a pasar la cuarentena de vuelta. Es Sí. como una fuga, pero en el sentido musical, pero discursiva. Es una onda el día de la marmota, pero día de la historieta, así todo. Ahí cíclico, está. así. No vamos a despertar todos los días, así. Ahí está, ya que habló por primera vez Juan Cruz, le vamos a dar el pie ahora. En el medio de este caos de voces que vuelven, vamos a ver si nos logramos concentrar. Podemos conversar Pero con Belén Juan no Cruz. tiene que terminar de hablar, de decir algo. Bueno, no, pero puede volver Belén, pero ya que interveniste acá, arranquemos. Ya vuelve Belén en cualquier momento. De una. Espero que las voces dejen de volver, porque nos pueden volver locos. ¿Usted, Gustavo, qué opina? ¿Reseteamos todo de nuevo? Yo te leo en el teléfono. Si vos me recomendás eso, reseteamos y arrancamos de vuelta. Y si no, vamos para adelante. Juan Cruz le tocó hacer la viñeta 8, el cierre de la historia. Eso siempre es una responsabilidad, ¿no? Porque como hay que empezar arriba, hay que terminar arriba. ¿Sentiste ese peso, Sí. Juan Cruz? Sí, totalmente, la verdad que sí. Apenas me dijeron, tenés que hacer el final, yo dije, ¿Qué opinas? ¿Reseteamos todo? encima yo lo que es casa y todo eso, así, nada, al igual que como decía Iván, yo soy más de los personajes, viste, toda esa estética. Pero, a ver qué dice acá, que silenciamos, ¿qué dice? Ah, sí, dice que silenciemos. ¿Silenciamos todo? A ver, probemos. Apenas me dijeron, tenés que hacer. Bueno, al público le vamos a pedir un poquito de paciencia hasta que acomodemos todo. A la multitudinaria audiencia. A ver. Claro, capaz que hacer este silencio, esa fue la idea, Ernesto, hacer este silencio rompe el rulo, ¿verdad? Rompe el delay. Ahí está. Creo que ahora podemos retomar. Así que estabas hablando, Juan Cruz. A ver, ¿se me escucha ahí? Seguimos con vos, dale. Perfecto. No, sí, ya cuando me dijeron tenés que hacer el final, yo dije, ay, no. Pero sí sentí la responsabilidad y las ganas también de querer hacerlo, ya que César ya había hecho, lo que me pasaron fue el guión y también una primera imagen así como de referencia, y también me fueron pasando fotos de la casa con la que habían hecho el dibujo, y la que mencionó César, pero sí, no, aparte que yo también soy, como dijo Iván, yo soy más de personaje y no tanto de escenografía, y dije, no, pero lo mismo hay que, hacer valer ese final, así que sea un lindo final, pero también hacer que se sienta como un cierre. Y ahí teniendo como referencia esta imagen, la primera de todas, dije, bueno, ¿qué tengo acá? Tengo un punto de vista desde abajo, todo en blanco y negro. ¿Cómo puedo hacer un final, digamos, que diga, bueno, pasó todo esto y ahora esto, así? Así que dije, bueno, vamos a mandarle color, vamos a hacer un digital, vamos,
todo eso para dar un cierre definitivo y decir al mismo tiempo, bueno, acá pasó algo. Y con respecto a lo que es dibujo, yo considero que si uno tiene la paciencia, el tiempo y la habilidad para ponerse a dibujar, ¿por qué no directamente distorsionar la realidad, ¿no? Y dije, bueno, vamos a poner un poquito de color eh, que sea, que dé como esa idea de melancolía que me daba la primera imagen, y también la historia en general, para dar así como una idea de o atardecer o amanecer, y no solamente mostrar, en vez de mostrar toda la casa, ya que el guión me decía que ya había pasado tiempo, mostrar solamente lo que quedó de la casa, la carcasa, así como, no sé, como si fuese, como cuando encontré un caracolito así vacío, bueno, exactamente eso, así, o un cadáver así de una, no sé, Había pensado en un chasis sí, oxidado de un auto. claro. No se me ocurrió Ujú. ponerlo con esas palabras, pero quizá. Vos sabés que justamente había pensado en vos para la última página porque te veía como el más moderno, el más contemporáneo, o mejor dicho, más siglo XXI. Y Claro, de hecho, yo decía incluso que le podías meter más personajes todavía, que sea claro. totalmente avasallado por el ruido de la ciudad en hora pico, los tipos haciendo ruido con los martillos neumáticos, gente pasando, gente con el celular escuchando música fuerte, o sea, el ruido diurno que ahuyenta a todos los, que barre con todos los fantasmas. Sí, sí. El tema es que tampoco quería excederme con eso para que no quedara demasiado, qué sé yo, porque yo cuando hago personajes te lo hago bien exagerado y caricaturesco, así, bien tirando animación. Y no quería que quedara tan así, por eso dije, bueno, no sé, por lo menos dos y que estén al fondo, cosa de que la casa siga teniendo ese protagonismo, ¿no? Eh, y que parezca que los tipos que estén ahí, los personajes que estén ahí, ni siquiera les interese lo que está pasando en esa historia que nos está contando el guión. Cosa de darle más melancolía, como que si no quedó nada, no quedó nada, así, eh, En las caras de los como, personajes está bueno que se nota eso, claro. es un detalle que me encantó. Sí, justamente la idea era esa y bueno, menos mal que se notó, y aparte porque como dije antes, siento esa responsabilidad de que si tiene que haber un final, tiene que ser que quede con el lector. Todavía no pude, voy a ser sincero, todavía no pude ver todos los trabajos de los demás, o leerlo todo completo, pero porque confío, digamos, en que todos hicieron un tremendo laburo, y yo nada más quería dedicarme a concentrarme en eso. Sentía que si me dejaba llevar demasiado por lo que estaban haciendo los otros, no iba a ponerle toda la onda al que estaba haciendo yo. Eh, ¿Qué más? Y bueno, eso mismo, así, con respecto a lo que es visual, dije, bueno, no quiero hacerlo demasiado realista, porque sé que no es lo que va conmigo y no me va a salir bien si me apego a eso. Así que hice esa toma así, como desde arriba, tipo cenital, ¿viste? Para hacer todo lo contrario a lo que me indicaba el inicio. Si el inicio estaba desde abajo, al final iba a estar desde arriba. Si al principio estaba en blanco y negro, acá iba a ser todos los colores que indican esa, no sé, como esa nostalgia que te da un poco cuando termina un día, así en verano, en Sí, primavera, Crepúsculo. El Claro, crepúsculo. exactamente, sí, Es sí, cuando justamente la atardece. posición del sol. Seguiste la posición del sol de Sí, alguna manera, que eso no se me había ocurrido, pero está buenísimo. sí, también esos colores así que como de un día de primavera que se está terminando, por eso puse como los árboles tipo como si fuesen jacaranda. No sé si eran como ahora dijiste que eran Gomero. gomeros, exactamente. Dije, bueno, por lo menos para que haya ese color que dice, bueno, se terminó el día, que ya está, ya no queda nada, ¿viste? Y después se viene la noche, no sé. Eh, pero en general eso, siempre tengo como esa referencia visual, así como dijo Ernesto, que tenía una referencia con
con Hellraiser, ¿viste? Dije, está listo. Siento que encajé bien, que dije, bueno, me quedo tranquilo de haber hecho un trabajo decente, no sé. Bueno, juzguen por ustedes mismos y ahí lo tienen para verlo. Pero eso. En la cara de los personajes se ve además la hazaña destructiva, ¿no? También, sí. Se puede suponer que es impersonal, no tienen nada contra esa casa, es su oficio. No, están ahí se nota que lo hacen con ganas, ¿no? Y como decías vos, claro, no están enterados de nada de todo eso que vive o vivió esa casa o esas personas, ¿no? claro. Pero están rompiendo como sin ningún tipo de Sí, reparo, digamos. No hay es nostalgia en como, ellos. claro, es como, no sé si la indiferencia de la gente con historias ajenas, eso también es como, qué sé yo, por ahí cuando decís, mire el dibujo que hice y te dicen, te rompe un poquito, así como esa indiferencia de O peor, te que, dicen, ¿esto lo hiciste vos? claro, sí, así, no, claro, ¿y en cuánto tiempo lo hiciste? Claro, ese tipo de cosas así de indiferencia total que va a decir, bueno, ¿para ¿Se qué? hacen primero las letras o los dibujitos? Dicen algunos. Claro. Bueno, hay que comprender al Lego todavía, porque este mundo de la historieta por ahí, lamentablemente, es cada vez más cerrado en la historia, ¿no? No es tan masivo popular, pero hay que ir Sí, no incorporando. sé. Hay que ir Yo incorporando, creo, ¿no? desde mi punto de vista, así yo creo que ahora se consume lo que es historieta por todos lados, en redes sociales, así. Yo todavía tengo cosas en físico porque me recuerda cuando tenía la plata para comprármelas, ¿no? Pero bueno, se puede seguir leyendo en digital, así, y, mm, y la gente tiene eso, como esa necesidad de ir buscando, de ir encontrando estas cosas, así, este lenguaje que es la historieta, y gusta, digamos, porque la historieta es esa conjunción entre el lenguaje visual y lo escrito, ¿viste? Que es como algo que llama mucho la atención, que es el costado extravagante de todas estas expresiones, ¿no? Y también tiene un poco de música con lo que es respecto a la narrativa, ¿viste? Que va contando con cierto ritmo, quiero creer que es una conjunción de todas esas cosas, música, literatura y imagen, pero creo que la gente se da cuenta de eso, que es un costado extravagante del arte que le gusta ver todo el tiempo, digamos. Sin duda que hay una música interna cuando las historietas están bien desde lo narrativo, ¿no? Cuando el Sí, ritmo gráfico no es casual, o no sale de rebote, evidentemente hay una música interna, ¿no? Dada en parte por el claro. guionista y modulada por los dibujantes en este caso, en casi todos los casos. Césari, Sí. siga usted la charla. ¿Cómo? Le tiro la pelota, siga usted la charla. Por ahí se ha quedado con algunas dudas, algunas curiosidades, No, me quedé algunos piropos. pensando en lo que decía Juan Cruz sobre el tema de cuando tenía plata para comprarlo. Es cierto, a mí me pasa que yo consumo historieta digitalmente y colecciono en papel. O sea, dentro de todo lo que uno lee y ve. Luis pide la palabra ahí. Pero no hay apuro tampoco. Pero Puede esperar un está poquito. silenciado. Bueno, Ah, pero después de vos, lo va a abrir. no, me quedé pensando en eso, que está bueno, que es así, es cierto. Hoy se posibilita como la degustación masiva de los productos culturales y la adquisición en particular de las cosas que a uno realmente le lleguen. No es que uno solamente, no sé, que uno solamente lee lo que compra. Me pasa incluso con los libros. Yo tengo un Kindle y bajo cientos de libros, leo mucho en el Kindle, pero cuando algo realmente me gusta, que yo digo esto me encantaría tenerlo, ojearlo, leerlo, voy y lo compro en papel. Nada, eso que me hiciste pensar. Luis, Ernesto, Fernández Sí, Sali. yo quería comentar algo antes, pero me he olvidado. Porque en realidad me quedé algo picando algo cuando estaba Belén. No sé si está Belén todavía. ¿Está Belén o se fue? ¿Está? Sí, Sí, estoy acá. está. Ah, Está y de hecho tiene algo pendiente, me parece. Sí. bueno, yo de la portada de Belén tomo un elemento y le doy como un desenlace, pero es como un secreto, es muy chiquito, digamos.
no lo voy a decir para que lo busquen. Pero, está bueno eso. pero tomo un elemento y lo meto escondido en ¿cómo se llama? En la viñeta, digamos. Y otra cosa que quería comentar en realidad, pero pasa que me voy a ir un poquito, me voy a desviar un poco, pero me parece interesante, porque quiero aprovechar que Iván, eras antropólogo también, ¿no? Y Garam. Abre el micrófono, abre el micrófono, tocayo, que quieren hablar con usted. Ahí va. Sí, también antropólogo. ¿Eras antropólogo? ¿Sos antropólogo? Sí. Bueno, me quedó cuando estabas comentando un poco de lo que habías hecho y las cosas por ahí que te interesaban. Te quería comentar algo, pero bueno, teníamos que cerrar la ronda. Pero bueno, esto, más allá de la historia, está bueno como, en este caso, esta historia en particular, un cómic, te puede llevar a pensar en otras cosas, ¿no? Volviendo al concepto de extimidad, ¿no? Cómo lo exterior, digamos, cómo el interior está en el exterior. Vos planteaste la cuestión social, ¿no? De cómo esto también funciona simbólicamente como, digamos, como una analogía de ciertas cuestiones sociales, porque en este caso es como que la historia de las personas modifican la casa, ¿no? Pero también, bueno, se puede leer al contrario, cómo lo exterior modifica a las personas. Y eso es súper actual. Yo pensé de repente en cuestiones de planificación urbanística, incendios, crisis habitacionales, digamos. Es básicamente el concepto, digamos. Es algo súper actual. Si bien nosotros estamos... A mí me gusta jugar de repente con no sé, con historias antiguas de Paul, la ruina de la casa User. En realidad son cosas que se repiten, están ahí presentes, ¿no? Un poco, bueno, me fui un poco del cómic, pero bueno, está bueno porque nos hace pensar en estas cosas, digamos. Y bueno, aprovechaba porque vos sos antropólogo, entonces me venía el lujo meter el bizcocho. Sí, a ver, no sé bien si termino de entender a lo que te referís, pero hay algo ahí. Lo social no está en ningún lado, no tiene sustancia, digamos. Necesita convertirse en sustancia para tomar peso, digamos, para convertirse en algo concreto y real, sea a través de las casas, de la organización del espacio, del mismo paisaje, digamos, en el momento que socializamos el entorno, a través de la escritura, todo es una forma de alguna manera de materializar un montón de cuestiones sociales que van mucho más allá de lo explícito, digamos. Y eso, bueno, eso es muy de lo arqueológico de pensarlo así, digamos, de pensar lo material, el registro material, como que trae un montón de cosas adentro que no es solo algo funcional, no es solo, y que eso, que es algo que está en permanente diálogo con las mismas personas. O sea, esto es lo que vos decías, si la casa nos hace a nosotros, o sea, si nosotros hacemos la casa nos hace a nosotros. Y bueno, y es un poco la discusión del propio materialismo, o sea, si pensamos las condiciones estructurales que nos hacen a nosotros como sujetos, o nosotros las hacemos, y esa discusión muy difícil de solucionar o de llegar a algún acuerdo, pero eso, lo arquitectónico, lo material, si se quiere, o sea, porque de hecho la casa es una forma de materializar algo, pero casi cualquier expresión material humana trae un montón de significados adentro. Y es mucho más activo de lo que creemos, me parece a mí, digamos. Como que juega un papel en nuestra vida súper importante. Eso.
Eso también es como, considero yo, es sumamente importante con cada dibujo o ilustración que estuvieron entregando todos acá, que en cada uno se nota que se respira ese estilo único de cada uno, cada persona que estuvo participando, y bueno, qué sé yo, eso, esa conjunción de talento es buenísimo, en lo que es arte, porque por ahí, sobre todo en lo que es historieta, en cualquier parte del mundo, manga, historieta, banda de cine, cómic, yo considero que una historieta, un dibujante, lo que estás leyendo en general está buenísimo, y cuando destaca esa persona en ese trabajo, cuando se puede notar ese hipnosis que te induce el autor al lector, ¿no? Que pueda decir, ah, esto lo dibujó tal, esto lo dibujó tal, está mucho mejor eso que todos esos trabajos que pasan desapercibidos, por acoplarse a cierto estilo, mercado, no por hacerme el indie o el artista acá, pero en general así está buenísimo, que se note así cómo respira cada uno a través de cada una de las ilustraciones que hicieron. Eh, y bueno, me pone muy emotivo. No, mentira. Pero ese comentario en general, está bueno participar en estas cosas por eso mismo también. Nosotros desde hace tiempo que creemos Se cayó, Iván. que eso es lo interesante, antes las cosas funcionaban de otra manera, ¿no? Y en una época, cadáveres exquisitos completos, es decir, un dibujante hacía en una viñeta lo que le daba la gana y el siguiente hacía lo que le sugería. La construcción iba paso a paso, optamos por esto de los guiones previos, para incorporar a los guionistas puros, digamos, que pudieran también participar y también para empezar a establecer una cierta previsibilidad, digamos, ¿no? Pero por suerte la previsibilidad nunca es absoluta, de eso venimos hablando, de esta conjunción de talentos, de este grado de libertad que entra en relación con la libertad y con la propuesta del guionista, y sobre todo esto de la heterogeneidad, ¿no? Porque muchas veces sí buscamos una cierta línea de espíritu, ¿verdad, César? Y de clima. Pero después, los márgenes de movilidad, de maniobra de cada uno de esos participantes hacen que la heterogeneidad sana aparezca de todas maneras, y eso le da, me parece, mucho más vida a cualquiera de las historias, ¿no? Por ahí los más puristas dicen, pero una historieta tiene que ser parejita, porque si no parece que fueran dibujos sueltos. Bueno, no, pero son dibujos sueltos que en algo se van engarzando, ¿no? Y creo que casi siempre se logra, ¿no? Con pocos saltos que resulten desubicados, ¿no? En este caso no los hubo, me parece. La idea era que no fuera una mera juxtaposición de dibujos como si fuera un catálogo, sino que fuera como una orquestación de voces, como que haya una armonía, y eso ha sido, bueno, mérito acá del curador, porque entre nosotros prácticamente no nos comunicamos más que 2 o 3 palabras con Luis, con Belén y con Cabrol, y una vez hablé con Angelique, pero fuera de eso no nos hemos comunicado entre nosotros. Eso ha sido el mérito del director de coro. No. Eso es modestia suya porque usted lo tiene todo tan pensado y digitado, y esto de haber decidido con precisión qué viñeta, qué panel hacía cada dibujante fue muy acertado, y evidentemente que fue con mucho criterio. Lo mío fue operador, nada más, ¿no? Coordinador. He propuesto a algunos dibujantes, por supuesto, usted aceptó de buen grado algunos y otros no, y la mayoría los propuso usted, también con muy buen tino. Gracias a eso estoy conociendo artistas también. Y eso es genial, siempre esa es también la dinámica que tenemos y que enriquece desde el principio, ¿no? Cuando el guionista y el coordinador eh, mueven piezas y las van acomodando, ¿no? Pero yo creo que el mérito de cómo se generó esta orquesta no cabe duda que es de César, ¿eh? Bueno, Belén nos había quedado con la palabra a medias cuando aparecieron las voces del pasado. Sí, estaba hablando de que yo me crié, digamos, en una casa con muchos, en la casa de mis abuelos, por ejemplo, los recuerdos eh, de, de una casa que, digamos, que había tenido muchos hijos, la casa de mi mamá, y digamos, de 9 hermanos, nacieron muchos primos,
Y bueno, de recuerdos de distintas habitaciones, digamos, de juegos, por ejemplo, también de la entrada del patio, digamos, todos los lugares, digamos, tienen como un lugar de recuerdo de distintas acciones, comedores donde se juntaba la familia, todos los tíos, primos y los abuelos. Eh, y eso, digamos, ahora que por ejemplo que la casa ya no vive nadie, eh, también como que uno vive de eso de decir cuando pasas por el frente, digamos, te acordás, digamos, como ese puñado de recuerdos que digamos, como que se acoplan, ¿no? Pero también es como que pertenecen a un espacio-tiempo de distintos momentos, de uno más niño o a uno más adolescente. eh, y también, qué sé yo, por ejemplo, a veces veo fotos de mi mamá pequeña, sentada ahí en su casa, y bueno, y es como que son como distintas vidas, pero digamos, en un mismo espacio, qué sé yo, tíos que vivieron también ahí con sus hijos, y bueno, y también tendrán su historia. Entonces, como que en un momento le mencionaba a César de la idea de la casa como un cuerpo, ¿no? Como un órgano, que tiene como, digamos, distintas funciones en distintas habitaciones, pero también toda una vida de inicio a fin, de nacimiento y de proceso, digamos. Eso es lo que me emociona, digamos, de pensar en la idea casa y también de pensar digamos, en el título de la historieta, que es Testamento, como ese legado, digamos, yo lo relacioné así, como ese legado, digamos, de recuerdos que quedan al final, digamos, aunque desaparezca la casa, digamos, como que queda ahí una cosa como de que esto fue, digamos, este Aquí espacio. vivieron. Sí, lo interpretaste muy bien. Hay como una especie de resignificación de los espacios habitacionales. Acá en esto seguramente el amigo Cigarán lo podrá expresar con más recursos que yo, pero yo observaba que las casas de otra época se construían para ser habitadas por la familia nuclear, por la familia anexa y por varias generaciones. Ujú. Y las porquerías que ahora le llaman casas son como unos palomares carísimos, cerrados, hipervigilados, donde uno sí está a salvo de los ladrones callejeros, pero todos los movimientos de uno están siendo controlados por una empresa de seguridad tercerizada con agentes rotativos, o sea, no están hechos para ser habitados. Son lugares donde son como cuchas, donde la gente va a dormir para volver al trabajo, para seguir pagando la fortuna que sale en esos lugares. Me estaba acordando de la primera película de Robocop, la de los 80, la primera entrega de la saga. ¿Se acuerdan que el problema era que, bueno, había mucho desván de vandalismo, robos en Detroit, y que había problemas porque la policía estaba en huelga porque los querían privatizar? Y a su vez querían que la policía echara a la gente que vivía en los barrios para pasarle la topadora y construir una ciudad, barrios privados y edificios que se llamaba Delta City, que le podés poner Gama y tenés Córdoba. En eso fue como, siempre lo veía y veía cómo se iba invadiendo todo por Gama y era, wow, esto es lo que está pasando ahora. Más allá de que fue como ¿cómo se dice? Admonitorio el tema de la quiebra de Detroit. Nada que ver, ¿no? Pero nada, pensaba en eso, cómo se va arrasando con toda la memoria de otros tiempos, de otras épocas en las que yo no digo que sean mejores, pero que sí se le dedicaba más tiempo y atención a muchas cosas que son fundamentales eh, para el desarrollo de una vida y de una vida en comunidad con su propia cultura y eso, y ahora se está como pasando, se está tirando todo eso por la alcantarilla. Nuestra ciudad es una de las expresiones más aberrantes de la gentrificación y del me cago en la memoria, digamos. Con todo así como han destruido Nueva Córdoba, ahora están destruyendo casi todo General Paz, luego siguen por Alta Córdoba y así. Ujú. Suben los impuestos, echan a los habitantes, se llena de chetos
y el resto se amontonan en los márgenes como si fueran la escoria de la mesa del carpintero, ¿no? Porque la escoria, la viruta, digamos. Bueno, de alguna forma este guión tenía que ver un poco con esa nostalgia de la ciudad que yo conocí de chico, donde uno podía jugar en la vereda, donde todavía estaban los viejos que vivían hace 60 años en el mismo lugar, donde 3 generaciones vivían en la misma casa, y ese tipo de cosas que nosotros conocimos, pero tal vez nuestros hijos no tengan oportunidad de conocer. Entonces, de alguna forma, digamos, sí, eso es el testamento, el testimonio también. Y en eso era que yo pensaba que se podía conectar con las temáticas trabajadas por Paco Roca y por el tema del paso del tiempo. Yo sí, si puedo pedir la palabra, un segundito. Sí, que pensaba que eso, que cuando vi el guión apenas vi una imagen que me mandaron como un boceto del principio, enseguida me imaginé, o sea, pude ver esa casa, como que ahí en Nueva Córdoba hay miles de esas casas viejas que uno dice, bueno, a ver esto cómo estará por adentro, y sí, y ya llega su hora de la muerte, es como, si bien le dejan la fachada, que es como una especie de esqueleto exterior, vos sabés que esa casa ya desapareció, ya murió. Y respecto a lo que decías, esto también que nos habla mucho de la forma en que vivimos, la forma en que construimos, y la forma en que consumimos, y la forma en que todo, habla de una temporalidad muy corta siempre, en todo, digamos, como que todo está pensado para lo inmediato. Los departamentos esos nuevos, yo siempre lo pienso, parecen de cartón, o sea, vos decís, esto está hecho para vivir, para estudiar, los años de estudio y un poco más, y ya es como, ¿qué va a hacer de todos estos departamentos de acá a 20 años? ¿Cómo van a estar? Pero lo que decías también me hizo acordar a un texto que no me estoy acordando de quién, pero que comparaba las ciudades en el marco del contexto social político, comparaba Argentina con Brasil. Y hablaba básicamente de Buenos Aires y del Brasilia, que era una capital que se hizo en los 60, creo que es, digamos, en los 50. Una ciudad artificial que se hizo de cero, toda junta. Claro, se hizo para ser la capital y se hizo como algo, todo con arquitectura nueva, todo pensado desde un urbanismo nuevo. Y era re interesante el análisis porque esto también de mantener, de preservar el patrimonio, todo, también tenemos que pensar por qué, digamos, o sea, qué responde. Y él lo analizaba en estos términos, dice, o sea, Buenos Aires, y por extensión, si se quiere, Argentina, en cuanto a la esencia, es un país que vive sufriendo por el pasado, digamos, o sea, vive en una permanente nostalgia de ese principio del siglo, que íbamos a ser potencia mundial, que éramos, y vive como aferrado a algo, a una idea del pasado y tratando todo el tiempo de cuidar eso. Entonces está mirando para atrás, o sea, si bien uno entiende el valor ese de la preservación del patrimonio y de la historia y de la memoria, también tiene eso, digamos, del estar todo el tiempo mirando al pasado y glorificando el pasado, traba algunos procesos, digamos, algunas... El espíritu en cambio, tanguero. defendía, digamos, al modelo brasilero de decir, bueno, a ver, miramos para adelante, o sea, genial el pasado, pero construimos mirando para adelante, y de alguna forma eso se transfiere en un montón de actitudes y en un montón de cosas. Bueno, esto de que la arquitectura nos construye y la arquitectura no, o sea, simbólicamente hay algo muy, muy fuerte en eso. Nada, me acordé de eso y me pareció, en el momento que lo leí, me acuerdo re interesante de pensarlo, de nuestra relación con ese patrimonio, digamos. Igual, me gustaría seguir un poco tu punto. Es cierto eso que planteas. Igual no me parece que sean cosas contradictorias, digamos, los dos discursos. Lo que me parece acá en Argentina hay toda una cuestión muy discursiva, digamos. Porque uno dice, bueno, se cuida mucho. Es discursivo en realidad, digamos. No creo que en realidad se haga. O sea, es como, no se ve una planificación, digamos. No me voy a meter de lleno en el tema, digamos, pero
Me parece que esta cuestión de todo pasado fue mejor, entre comillas, es una cuestión también muy discursiva y se habla mucho en términos generales, digamos, pero bueno, ya sea para proyectar algo nuevo o para cuidar algo con un motivo, digamos, explicitado, como decís vos, decimos, bueno, cuidemos esto, ¿pero por qué? Bueno, hay que salir por ahí de discurso, digamos, porque se puede cuidar algo que consideremos valioso históricamente y al mismo tiempo se pueden hacer cosas nuevas, digamos. No creo que sea contradictorio. Hay ¿Cómo se llama? un, Porque si no, entramos en un problema. Si ponemos eso como concepto contradictorio, estamos en un problema. Sí, no sé, es cierto. No, Sí, me hizo acordar, Cigarán, con el tema este de la reflexión sobre el tener en cuenta el pasado, aferrarse demasiado o ignorarlo. Me acordaba que Brasilia fue muy criticada por la artificialidad de esa cosa creada de un día para el otro y sin historia. Es verdad que la Argentina tiene ese espíritu tanguero que está impregnado en todos los niveles estructurales, sociales, pero también pensaba en un autor británico que estuve leyendo el año pasado que me gustó mucho y creo que indirectamente pudo haber sido influencia en el caso de este guión, que es Ian Sinclair, que es un representante de la psicogeografía, que a su vez, digamos, son como herederos del situacionismo europeo. Y bueno, los dos libros que leí, uno se llama Los ríos perdidos de Londres, que es como una historia de las canaletas y acueductos que fueron los riachuelos que fueron entubados y cómo eso se terminó convirtiendo como en el flujo subconsciente de la capital. Y otro libro que se llama La ciudad de las desapariciones, que es una colección de ensayos escritos a lo largo de 20 y pico de años. Y todo el tiempo lo que hace Sinclair, él es un tipo que camina todo el tiempo la ciudad y es como un flaner, básicamente, un flaner profesional. Camina la ciudad y como que va captando toda esa historia y viendo detalles que solamente los ves cuando la caminas continuamente, que es la verdadera forma de conocer una ciudad, no pagar una fortuna para ir a sacar fotos del mismo monumento que le sacan todos los otros que están ahí tapando la foto, sino caminarla en el día a día. Bueno, lo que decía Roberto Arle, de la única forma de conocer una ciudad es trabajando ahí, viviendo ahí, haciendo las compras y renegando con... Pero lo interesante de Sinclair es que él reflexiona mucho de manera, escribe de manera fragmentaria, poética a veces, otras veces acumulando muchas capas de datos duros, sobre cómo se van superponiendo como una torta de hojaldre, digamos, todos los vestigios de distintas épocas y distintas formas de pensar las cosas, y cómo todo eso se va sedimentando eh, y queda ahí conservado de alguna manera. La diferencia, por ejemplo, porque uno dice, eso suena como también bastante tanguero, bastante Buenos Aires. La diferencia es que el gobierno británico le financia esos trabajos a Sinclair para que siga investigando y escribiendo sobre eso porque consideran que la memoria urbana es importante. Y eso que él escribía en contra de los Juegos, creo que eran los Juegos Olímpicos 2012, era un evento donde habían invertido mucha plata y habían eh, puesto mucha señalización y como que se había iniciado una gentrificación de un sector de la ciudad y como que él se quejaba de eso, pero llegó a tener mucha repercusión, cosa que acá en la Argentina no hubiera sucedido. Me pareció interesante eso, porque, digamos, capitales muy modernas y que de alguna forma están en primera línea en el sentido positivista del término, ¿no? Tienen muy en cuenta la preservación del legado histórico, el pasado. Este, no digo que sean mejores que nosotros, solo digo que en ese aspecto sí son un poco más cuidadosos, como que tienen una idea, si se quiere, más ecológica, tipo, bueno, modernicemos, tecnología de punta, construyamos cosas nuevas, pero manteniendo la identidad de la ciudad. Pensaba también ¿cuál fue? ¿Múnich? Que fue bombardeada en la Segunda Guerra y reconstruyeron gran Berlín. parte. ¿Berlín? Berlín se hizo de nuevo casi, sí. Berlín. Bueno, nada, eso me hiciste pensar justo de Ian Sinclair, que no lo mencioné en ningún lado, pero me vino a la memoria ahora.
Se los recomiendo. De una. Bueno, interesantísimo el diálogo. Realmente esto nos levanta la vara de decir, bueno, cuando vuelve la presencialidad no nos podemos limitar a cruzarnos en el pasillo, a charlar de a dos o de a tres, no nos podemos limitar a brindar aunque sea lindo, querramos recuperar esa costumbre. Tenemos que hacer estas charlas, ¿no? Aunque sea media horita en el auditorio del Centro Cultural el año que viene, si todo se normaliza, me parece que los autores, digo, que los autores conversen entre sí, me parece valiosísimo. La cantidad de cosas que salieron hoy realmente me parece un lujo. No sé qué le parecerá a nuestra audiencia de varias decenas de personas que fue creciendo a medida que iba la charla, pero yo sinceramente lo disfruté mucho. Si hay algo más, yo estoy dispuesto a seguir escuchando un ratito más. No tenemos mucho más margen de transmisión, pero me gustaría, ¿sí? Lo que no quisiera es que cerremos sin mencionar a las autoras y los autores que no están aquí en la charla, que sí están mencionadas en todas partes, inclusive en el librito digital. Y a propósito de eso, tampoco quiero dejar de mencionar a Mariana Salina, que fue la diseñadora de ese librito digital que ustedes pueden ver en la web del Centro Cultural. Otro enriquecimiento para este año, cuando yo les decía que varias condiciones han mejorado este año, una es esa, que hasta el año pasado improvisaba el diseño yo, que estoy muy lejos de ser un diseñador. Ahora hay una profesional, una persona que sabe haciendo esto, poniendo criterio, y que lo ha hecho estos días a contrapelo de no sentirse bien, de algunos malestares, y le puso todo. Así que Mariana, un enorme agradecimiento, que seguramente ni está pudiendo ver ahora esta charla porque necesitaba descansar. Bueno, el agradecimiento, el crédito a Mariana, que va a diseñar también la muestra que vamos a inaugurar en diciembre, y bueno, y que ojalá siga con nosotros en el ciclo si abrimos temporada 10 el año que viene. Bueno, los autores que no están, aunque estén en letra de molde, los vamos a mencionar. Angelique Pierre, Sebastián Cabrol, que fue mencionado en varias oportunidades en la charla, Diego Andrés Paredes, y creo que eran esos tres, creo que no me falta más. Pupi Herrera, Agustina Morón. Agustina Morón, que también a último momento no pudo, que iba a estar y no alcanzó. Bueno, esto por no tener un apunte, yo casi me olvido de alguien, pero no nos olvidamos de nadie. Todos valiosísimos, cada uno con su aporte. Y Pupi, que estuvo saludando antes de la conexión y que no se pudo quedar. Pupi Herrera, bueno, valores locales, valores de Buenos Aires, de Entre Ríos, haciendo honor al origen de César y también recuperando el entrerrianismo. Un conjunto, la verdad, muy satisfecho, realmente muy contento de lo que se ha logrado. César, ¿y quiere cerrar usted? ¿Quiere habilitar la palabra para alguien más? Tenemos unos minutitos más. No, solamente quería una vez más agradecerles a todos. La verdad que ha sido un verdadero honor trabajar con gente que admiro, que por ahí en persona no hemos tenido casi trato, pero bueno, a mí me gusta cuando sucede así, cuando la conexión va por el lado de lo que uno produce. Argentina es un país que está corroído hasta la médula por el nepotismo, el amiguismo, los parientes, y está bueno que se hagan cosas así bien hechas y por afinidad creativa. Creo que la excelencia se encuentra en esa forma de trabajo y realmente estoy muy orgulloso de haber participado en esto que ha salido tan bien, y de haber trabajado con ustedes, los presentes y los que no están, para cuando vean el video. Realmente les quiero agradecer. Esto incluye también a Mariana Salina, que también la conozco en la época de Viñeta, que no solamente es una gran profesional, sino una gran persona. Es autora de un libro hermoso, de un cómic para niños que se llama Cartas a una hormiguita y otras. Que, bueno, yo tengo una niña que es su fan número 1, que ese libro se lo ha leído hasta sabérselo de memoria. Y que, bueno, esperemos que vuelva a publicar. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo creo que he dicho todo. No, bueno, agradecer a todos por esto, la verdad que estuvo muy bueno. Y estaría bueno que se repita, y que sigamos haciendo cosas. Y bueno, yo conocía ya bastante gente, digamos, pero también estoy conociendo personas nuevas, así que bueno, un gusto. La seguiremos por otro lado. Está muy bueno lo que hicieron. Así que nada, saludos y a la gente que por ahí nos está viendo o que nos va a ver después.
Sí, había unos mensajitos, si quieren leo algunos, pero acá en YouTube hay mensajes sobre todo amistosos y familiares, ¿no? Hay varios que están haciendo barra acá no sé si hace falta leerlos o citarlos, por lo menos para Luis, para Juan, para Belén, todos tienen su barra acá, parientes hasta desde Buenos Aires y desde otros lugares, elogiando las performances y al conjunto también, ¿no? Bueno, y amigos de la historieta, recién hace un rato decía Iván Cigarán que él es muy fan de ir a las muestras, y es cierto, tiene asistencia casi perfecta, y no le gana a Luis Silva, que está acá en la charla como espectador, que Luis Silva es la asistencia perfecta, jamás le faltó un tilde, me parece, en la muestra. Creo que hasta estuvo cuando yo no pude estar, en una época que estaba de viaje y no pude estar, digamos, de anfitrión en la muestra, sí estuvo Luis Silva. Bueno, y así como el Roberto Bonespreche, está Fernando León González, hay gente del ámbito de la historieta y público en general que han estado muy prendidos, así que les agradecemos muchísimo la presencia, así que como vamos a agradecer a quienes van a ver después este video en diferido, que seguramente queda alojado en el canal del Centro Cultural, ¿no? Bueno, y antes del cierre, aunque todavía podemos agregar alguna cosa, yo quiero bueno, ante todo, subrayarles que la muestra va a estar aquí en esta sala virtual, en este dispositivo que hemos montado en la web, hasta diciembre, cuando inauguremos una nueva. Después estos materiales siempre es la idea que se recuperen, estamos planeando hace tiempo un libro de todas estas obras colectivas, lo estamos tratando de gestionar, ojalá se dé. En principio tenemos 3 meses para verla en todos los detalles de esta obra, para analizar cada una de las sugerencias, de las pistas que nos dieron los artistas hoy, para seguir pensando, después de haber visto esta conversación, en la riqueza que hay en esta obra. Y en diciembre, fecha precisa, vamos a estar inaugurando la segunda y última de este año, y lo que quiero anunciar hoy es que el guionista que empezó a trabajar hoy es otro escritor cordobés muy afecto a los cómics, como había adelantado, que es Martín Cristal. Así que eso ya puede ir levantando una expectativa acerca de lo que va a ser esta obra de ciencia ficción que se empieza a cocinar. Y de los dibujantes no vamos a decir nada porque en eso estamos, las dibujantes y los dibujantes. Bueno, gracias a todos. Si hay unas palabras más de cierre. Lo único que podemos decirle, por ejemplo, a Juan Cruz, que hay uno muy amigo tuyo que está en la lista, primero en la cabeza en la lista, para esta historia de ciencia ficción. Bueno. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, así que fue un gusto haber encabezado ahí la portadita y haber compartido con todos, digamos, la historia de esta casa y de haber puesto digamos, una introducción digamos, de parte de la historia. Gracias. De una, sí, muchísimas gracias también por la invitación, por lo que están participando, por la presencia en general del aquí y ahora. Y bueno, ojalá qué sé yo, que también se pueda repetir esto, pero presencial, así que se pueda dar bueno, no, charla no, pero por lo menos que se haga, que se imprima todo y que se ponga en las paredes, ya está. Bueno, esa era la idea. Cuando en junio esto Sí. se empezó a gestionar, pensábamos que en septiembre, octubre ya iban a estar más habilitadas algunas cosas, como los centros culturales, y no se dio. Pero el deseo y el plan de imprimirlo está, por eso los originales que ustedes hicieron son enormes y con mucha resolución, y eso está guardado ahí para el día que se pueda montar. Va a ser raro estar presentando en la sala impresa algo a destiempo, ¿no? Desincronizado tal vez del momento en que se presenta, pero no, la posibilidad no está cerrada por completo, ¿eh? A veces más adelante se pueden hacer convivir más de una muestra a la vez, quién sabe. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias de nuevo a todas y a todos, a quienes están presencialmente en la conversación online, y a quienes no pudieron estar, a quienes participaron, a quienes vean luego el video, a todo el mundo, enormes gracias, especialmente a ustedes. Muchas gracias. Ahora pasen por caja. Sí, bueno, yo para distender un poco también el tono tan formal, lo que yo quiero decir es pedir disculpas por no haberles dicho haberles advertido que se procuraran un vaso al lado, para que pudiéramos un brindis de vernizaje. Me siento mal, siento que estuvo un poco egoísta de mi parte de estar exhibiendo el falso vino que estaba tomando yo, porque es un té muy oscuro Claro. que tomo yo El vino se tiene que pasar, no se puede. para fingir en la televisión. Bueno, cerramos aquí.
poco distendidamente, ¿eh? Pero bueno, sabemos todos, es una de las cosas que se extraña de estos eventos sociales. Así es, así es. Bueno, ya volverá. También Ya además de brindaremos en cultura, persona. ¿eh? Yo de todos Ya modos, brindaremos en persona. seguro, yo lo que vuelvo a subrayar es que más allá de lo que se ha perdido, también con las nuevas modalidades se ha ganado mucho y que esta charla ha sido, parece a mí, un momento muy enriquecedor para el espacio, para el proyecto y para el centro cultural completo. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos la transmisión, Gustavo, cuando usted quiera. Llévesela, como decía Castelo. Chao, gente. Nos vemos. Adiós. Hasta Un luego. gusto. Chao, chao.